Mientras las naciones europeas recibieron 60.000 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, los países africanos recibieron 34.000 millones de dólares. Y esto es solo la punta del iceberg de por qué en África se levantaron Mali, Burkina Faso y Níger, para dar ejemplo a quien no se quiera seguir conformando con vivir en la miseria, dependiendo de migajas, y se atrevan a elevar su voz con dignidad. Y no solo mediante golpes de Estado, porque estas voces son cada vez más escuchadas. Un ejemplo, la participación del presidente de Ghana en la misma asamblea el año pasado. Un discurso que debió servir de termómetro y señal de lo que se vendría este año en ese continente. Back in 2017, when I made my first appearance at the General Assembly as the newly elected president of Ghana, I said neither Ghana nor Africa wanted to be scars on anybody's conscience. I said we want to build economies that are not dependent on charity and handouts, because long and bitter experiences have taught us that no matter how generous the charity, we would remain poor. Mr. President, the last time there was such an upheaval in the world was during the Second World War, which led to the establishment of a new world order. This organization, the United Nations, and the other Bretton Woods institutions were created to maintain international peace and security, help rebuild the shattered post-war economy, and promote global economic cooperation. Even before the pandemic outbreak, many had concluded that the current structure of global economic cooperation, designed some 77 years ago, has proven inadequate to finance infrastructure and economic transformation in developing countries. Given the incapacity of the global financial system to produce the necessary outcomes to finance sustainable development, we need a constructive review. COVID-19 provides a great chance to rethink global economic cooperation based on the principles of mutuality, equity, sustainability, and collective prosperity envisaged by the SDGs. There is no question but that if the famous gathering in San Francisco was to take place today, it would be a significantly different United Nations Charter that would be written. In much the same way, a World Bank or IMF or WHO that is born today would be radically different institutions from those that were set up after the World War, as many of the countries in today's world, especially in Africa and the Caribbean, were not present in San Francisco. African governments have already spent scarce reserves fighting the pandemic and providing social protection to millions of affected households. Ghana has been advocating that innovative financing must also address structural challenges beyond responding to immediate fiscal needs by providing mechanisms to facilitate investments in health infrastructure, technology, the environment, and people that will bolster resilience and equitable recovery. One unfortunate development appears to be the recent measures on entry into some countries in Europe, which suggest that Covishield, the Oxford AstraZeneca vaccine manufactured in India, is not recognized by these countries. What is intriguing is the fact that this vaccine was donated to African countries through the COVAX facility. The use of vaccines as a tool for immigration control will be a truly retrogressive step. We must reposition key multilateral organizations and international financial institutions such as the United Nations, the other Bretton Woods institutions, and the G20 to reflect inclusiveness, support country investments in global public goods, and ensure fast-track financial support to build back better and prepare for future pandemics.
Eso en sus aspiraciones y en su apuesta a la diplomacia. Aunque sabemos que las razones reales de la creación de la Organización de Naciones Unidas fue someter a los países a estar contra Alemania en ese momento. Instaurar una dictadura de entretenimiento y organismos de proselitismo judío, y aquí no somos antisemitas. Y vivir coaccionando a países que no tienen el mismo derecho, pero que deben creerse y convencerse por la Carta de las Naciones Unidas que son vistos como unos iguales. Mientras tanto, con el aval de unos pocos países, se inician entre 1 y 3 guerras cada año. Unas guerras que solo convienen a los países que tienen derecho a veto y que van en detrimento de la economía, de la estabilidad política y los derechos sociales y humanos de las mayorías. Quienes imponen sus designios en la Organización de Naciones Unidas tienen un extraño fetiche y concepto distorsionado de la palabra libertad. Pero ya no enamoran ni a sus más absurdos adeptos, mucho menos a quienes tienen bien anotadas en una libreta los crímenes por acción, por omisión, por sadismo y por negligencia. Led by the United States. Estados Unidos ha venido a África del Sur para enseñarnos de democracia, ese país que se ha construido sobre una fuerza brutal, sobre la esclavitud de otros seres humanos, sobre la humillación de los africanos, la explotación de los africanos, el saqueo de África, viene hoy a enseñarnos sobre democracia. El país que se opuso a nuestra liberación, el país que apoyó a los regímenes coloniales, el régimen del apartheid en Sudáfrica, al régimen de la minoría racista blanca en Zimbabue, a los gobiernos coloniales portugueses en Mozambique, en Angola, en Guinea-Bissau, en Cabo Verde, hoy viene a África a enseñarnos sobre democracia. El país que ha derrocado a tantos gobiernos en África, que ha protagonizado tantos golpes de Estado en África y en otras partes del mundo. El país que ha asesinado a tantos de nuestros líderes en África y en todas partes del mundo. Los asesinos de Patrice Lumumba, los que derrocaron a Kwame Nkrumah, los que mataron a Nasser, los que mataron a Muammar Gaddafi, hoy vienen a darnos lecciones de democracia. Ese país que se ha construido sobre una fuerza brutal, sobre la esclavitud de otros seres humanos, sobre la humillación de los africanos, la explotación de los africanos, el saqueo de África, viene hoy a enseñarnos sobre democracia. Eso es arrogancia, arrogancia imperialista, la arrogancia racista a la que estamos sometidos. Si no respeta la dignidad de los demás, si no respeta la soberanía de otros países, no puede pretender ser el paladín de la democracia. The people of our continent are once again bearing the cost of industrialization of the North and the development of the wealthy nations of the world. This is a price that the people of Africa are no longer prepared to pay. Many countries in the North count their assets in the mineral resources that are beneath the African soil. The wealth of Africa belongs to Africans. Despite its history, despite the legacy of exploitation, colonialism, and subjugation, despite the ongoing challenge of conflict and instability, Africa is determined and ready to regain its position as a site of human progress. The era of African development has arrived. Volviendo a la crítica de Lula a la existencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recordemos que el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia, y 10 naciones no permanentes elegidas para un plazo de 2 años. Esos países están hoy enfrentados por diferencias irreconciliables y por conflictos que no han querido resolver, pues no están dispuestos a ceder, y porque la única vía para mantenerse vivos es perpetuar los conflictos. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.